Epidemiología de la hipertensión secundaria, ahora en detalle. Las estadísticas son distintas, salen distintas cifras, pero sabemos que son pocos, el porcentaje es bajo. En algunas series se da un 15%. Es importante diagnosticarla y sospecharla, porque podemos pasar de una enfermedad crónica a una potencialmente curable. Hay un tratamiento específico de la causa original. No es raro, ¿no es cierto?, que aparece como de repente le hacen un eco abdominal y aparece una masa en el riñón y resulta que el paciente era hipertenso y resulta que esa es la que estaba provocando la hipertensión. O sea, cuando estamos estudiando los riñones, el eco abdominal es de ayuda, porque puede dar información de eso. ¿Cuándo sospecharla? Ese es el dato que a ustedes les importa, les interesa, y a todos los médicos clínicos y internistas. Edad de aparición, menores, pacientes jóvenes, menores de 30 años. Aumenta, ¿no es cierto?, también en cierta edad de la vida, mayores de 60 años. No olvidemos que de estos menores de 30 años y los mayores de 60 años, la más frecuente es la hipertensión esencial. Hipertensión de difícil control. Tras iniciar el tratamiento o estando estable, que se vuelve difícil de controlar, refractaria, resistente. Hay una desproporción en el daño de órgano blanco. El paciente tiene, y eso, hipertensión maligna. O sea, vemos que el paciente está hipertenso, pero tiene un gran daño renal. Entonces llama la atención. La duración ha sido relativamente corta la hipertensión, ya tiene daño en todas partes. Hipertensos menores de 30 años sin historia familiar de hipertensión. En otra, en la esencial, es muy importante, aquí hay pacientes que no tienen historia en otros familiares, en alguna forma de hipertensión secundaria. No tienen historia ni de hipertensión familiar u obesidad. Aparición clínica de una crisis hipertensiva, muchas crisis hipertensivas. El enfermo está con full tratamiento y te hace crisis hipertensiva. Bueno, pese a que está bien tratado. No olvidemos que a veces son pacientes que están mal tratados. No están con los medicamentos que uno tiene que tener en mente darle al paciente. O bien que tienen presencia de signos y síntomas de una causa secundaria, como podría ser el caso de un Cushing. Aquí tenemos la hipertensión renovascular. Dentro de la hipertensión secundaria, que son pocas, sería una de las más frecuentes. Ahora, tenemos la displasia, la que aparece en la mujer joven, que no son gordas, que tienen promedio de edad 32 años, o mucho más jóvenes, y la hipertensión, la estenosis ateromatosa de la arteria renal en los promedios 50 de los más viejos. O sea, en pacientes de mayor edad, en que hay mayor, han estado más tiempo sometidos a aterosclerosis. El daño anatómico de esta estenosis en los más jóvenes en la media de la vida, es una estenosis fibromuscular, es bastante rara, mucho más rara que la que es el paciente con aterosclerosis. Se ve en mujeres, la primera, y la otra se ve más en hombres. La anatomía patológica ya la dije. Y tiene rendimiento esta, en cuanto a que cuando se le pesquisa, se dilata, no necesita poner stent, se dilata y el enfermo le cae la presión. Pero no así en el paciente aterosclerótico, tiene menos rendimiento, generalmente tienen a veces más complicaciones, pero es la más frecuente. De ahí que uno es conservador en el manejo de ese tipo de pacientes. En cambio, en el otro es más invasivo. Rara está acá. Claves clínicas de la hipertensión renovascular. ¿Cuáles son las claves clínicas? Que es importante nosotros como clínicos tenerlas presentes.
inicio de hipertensión menores de 30 años o mayores de 50, inicio súbito de la hipertensión grave o resistente, síntomas de enfermedad aterosclerótica en otro lugar, historia familiar negativa, empeoramiento de la función renal después de la inhibición del sistema renina-angiotensina. Sabemos nosotros de que la angiotensina produce vasoconstricción en la arteriola eferente. Si nosotros le damos inhibidores ECA o ARA2, el enfermo se controla la presión, pero empieza a aparecer daño renal. A veces pasa que no ocurre eso, pero empezamos a subir la dosis de esto, entonces puede aparecer aumento de la creatinina, empieza a subir y se va para arriba la creatinina. Y el enfermo termina en diálisis. La idea es que no llegue a la diálisis. Bueno, el tema, por eso es que es importante tenerla presente. Ahora, la aparición de edema de pulmón, paciente, eso flash edema, paciente que es de edad, tiene más de 80 años, llegó por una hipertensión y hace esos flash edema que se recuperan. Raro, pero ocurre. Hallazgo de la exploración física, soplos abdominales. Importante a veces ocultar el abdomen si hay muchos soplos. Hay soplos de apnea de las ilíacas. Cambios avanzados en el fondo de ojo. Apnea de las arterias renales uno puede escuchar soplos. Laboratorio, hiperaldosteronismo secundario, concentraciones más altas de renina plasmática, concentración baja de potasio sérico, proteinuria, generalmente es moderada en esa etapa, concentración elevada de creatinina, riñón pequeño, atrófico, unilateral. Ya vamos a tener algunas clues cuando hacemos nosotros el eco abdominal. Tratamiento, la angioplastia con balón, sin stent, tratamiento de elección en la displasia fibromuscular, pero las pacientes que vamos a tener nosotros son los pacientes que ya son de mayor edad, hay mayor incidencia de hipertensión. Bueno, esto uno tiene que, el manejo conservador, medicación actuar sobre los factores de riesgo y tratarle la hipertensión. Los IECA dicen doble filo, ya les insistí en esa parte, la hipertensión resistente a tratamiento médico y el deterioro progresivo de la función renal serían las únicas indicaciones para angioplastia con balón en estos pacientes que tienen aterosclerosis. Ahora la hipertensión secundaria a aminocorticoides. La más frecuente de todo es el hiperaldosteronismo primario. Las otras no me referí en detalle, que son las congénitas, en que hay un síndrome de ACTH ectópico, y en este hiperaldosteronismo primario los síntomas importantes son hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica, que ocurren entre el 9 y el 37% de los casos. Es la causa más frecuente endocrina. Algunos estudios muestran que correspondería al 10% de los casos de hipertensión secundaria. Perdón, 10% de los casos de hipertensión en general. La mayoría de los casos son productos de un adenoma suprarrenal. Hay exceso de aldosterona con mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca e inflamación vascular. Estos son los pacientes que tienen una hipertensión y resulta que ya han tenido accidentes vasculares y no son tan viejos. ¿Ah? Son relativamente jóvenes. Ahora, las causas, como digo, el adenoma suprarrenal, pero también puede haber hiperaldosteronismo idiopático bilateral, que en ese porcentaje global de hiperaldosteronismo primario es del 30-40, pero puede ser que esta masa sea un cáncer. Así que es un gran problema. Pueden haber tumores ectópicos que no están en las suprarrenales, pueden estar en otra parte. A veces, incluso en el tórax, le encontraron un tumor que producía aldosterona.
¿En quién sospecharla? Bueno, si el paciente tiene hipocalemia espontánea inducida por dosis baja de diurético, hipertensión severa, hipertensión resistente y el paciente está con más de 3 drogas. Que hubo un hallazgo en el eco abdominal de incidentaloma, hipertensión. ¿Sabe la incidentaloma? Usted sabe porque fue un hallazgo nomás y bueno, desvió el manejo del paciente. Hipertensión, aquí puede haber un antecedente familiar de comienzo temprano o de accidente vascular o que tenía efectivamente un hipercolesterolismo, uno podría buscarlo en ese paciente que tenía un antecedente familiar, una persona joven de menor de 40 años. El Cushing, aquí tenemos el Cushing, que clínicamente no es difícil diagnosticarlo, pero lo interesante, ¿no es cierto?, que tiene, el Cushing tiene el 75% son hipertensos. ¿Cómo se pesquisa? Son pacientes con hallazgos inusuales para la edad de hipertensión, son jóvenes, osteoporosis, pacientes con características producidas, síndrome de Cushing, niños con percentil bajo de altura y sobrepeso, pacientes con que también hay un hallazgo de un incidentaloma compatible con un adenoma suprarrenal. La confirmación ya lo vimos, medición de cortisol libre en una muestra de orina, prueba de supresión nocturna de dexametasona o la determinación de cortisol salival al final de la noche. Esto, como lo digo, lo hace el endocrinólogo. El feocromocitoma es bastante raro, corresponde al 1% de todos los casos de hipertensión. Es más frecuente en la cuarta o quinta década de la vida. Cerca del 40% de los tumores son descubiertos como hallazgos en cirugías abdominales. O sea, se le hacen, lo van a operar, le piden un eco abdominal y apareció un tumor. Y ese tumor era un feocromocitoma. En margen abdominales o en autopsia. Pueden poner en riesgo la vida principal durante cirugías o procedimientos obstétricos, mayor riesgo de accidentes cardiovasculares y síndrome coronaria aguda. Siempre tengo presente un cardiólogo muy amigo mío, muy vigente, muy bueno y muy clínico, que su mujer era hipertensa y era una hipertensa, de repente se hacía hipertensa, de repente tenía normal la presión y resulta que en un hallazgo se le encontró un incidentaloma y tenía un feocromocitoma. Y uno queda con la idea que, pucha, ¿cuántos se me habrán pasado a mí? ¿Ah? Que nunca le he pedido eco abdominal. Queda con cargo de conciencia. Pero la verdad que como es tan raro, no tiene una incidencia importante en manejo. La arritmia clásica que no siempre se da, cefalea, sudoración excesiva, palpitaciones. Que no es raro ver el paciente, pero el paciente que llegan a la consulta, pero muchas veces son obesos, son pacientes que tienen otras causas, tienen una hiperactividad adrenérgica. Además pueden presentarse como palidez, pérdida de peso, crisis de pánico, trastornos de ansiedad. Los niveles de presión no se correlacionan con el tamaño del tumor. Son tumores chiquititos. Hipertensión es paroxística en el 40%, lo que indica secreción intermitente de catecolamina, porque hay descargas. De repente el enfermo está fantástico, incluso ha dejado de tomar el medicamento y ¡pum! Y se hace súper hipertenso. Afortunadamente es raro. Las características clínicas en general no existe un patrón característico de hipertensión con feocromocitoma. Sin embargo, es más frecuente. La hipertensión sostenida sin pic de presión arterial, estados hipertensivos persistentes con pic intermitente que alcanzan a niveles de crisis hipertensiva, estado de normotensión con elevaciones breves y repentinas de presión arterial. Si esto se repite, uno podría pedirle entonces al enfermo. El ortostatismo está presente en más del 50% de los casos. Las crisis hipertensivas se acompañan, que se van a acentuar, porque como pasan periodos en que tienen bajas catecolaminas y están con medicamentos, tienen hipotensión. Las crisis de hipertensión se acompañan de mareos, flashing, calor, alteraciones visuales, ansiedad, náuseas, vómitos o aura epiléptica. Y aquí están los exámenes de sangre y la sensibilidad. Las que son de mucha ayuda son las metanefrinas urinarias, que da una sensibilidad que llega casi hasta el 97 al 100% y una especificidad del 84 al 98, pero también se pueden hacer catecolaminas urinarias, que tienen una sensibilidad un poco menor, pero una especificidad, pero llegan en alguna serie a 100, ¿no? Y
todo depende del laboratorio. Generalmente esto tiene que ser laboratorio bien específico. Las catecolaminas en plasma también, en que la sensibilidad parte a ser bastante más baja, 78 a 85%, pero la especificidad más alta. Depende del laboratorio, los rendimientos. Bueno, ¿cuál van a ser el manejo? ¿Cuáles son las medidas que se postulan para el manejo del paciente con hipertensión? Y dentro de las medidas no farmacológicas tenemos el de disminuir el consumo de sal, limitar el consumo del alcohol, incrementar la ingesta de vegetales y frutas, una dieta baja en grasa saturada, hacerlo bajar de peso si el paciente es obeso, llevándolo a valores de un índice de masa corporal de 25, con un perímetro de cintura menor de 102 en hombres y menor de 88 en mujeres, ejercicio físico dinámico moderado. El ejercicio exagerado se ha visto que no protege o corresponde a hacer poco ejercicio. Y moderado que implique por lo menos al menos 30 minutos cada día de 5 a 7 días por semana, entre 5 y 7 días. Tratar de caminar todos los días la gente que no tiene posibilidad de hacer otro tipo de ejercicio. Consejo antitabáquico y ayuda a todos los fumadores. Ahora, ¿cómo influyen todas estas medidas en general en cuanto a bajar la presión arterial? Una de las que más influye es bajar de peso, tener un peso ideal. O sea, un índice de masa corporal que vaya entre 18.5 y 25. Y eso hace bajar alrededor de acuerdo a estudios que se han hecho, entre 5 y 20 milímetros de mercurio cada 10 kilos que baje una persona que sea obesa. Todos están de acuerdo en usar la dieta, la cual la que se ha promovido es la dieta DASH, que es el consumo de dieta rica en frutas, vegetales, pocas grasas saturadas diarias, saturadas y totales, y eso también juega un rol en bajar de peso, en bajar la presión arterial. Reducción del sodio, no más de 100 milimoles por día, o sea, 2,4 gramos de sodio o 6 gramos de sal, cloruro de sodio. La actividad física, hacer ejercicio aeróbico regular, como caminar rápido, al menos 30 minutos al día, juega un rol importante, como ya he dicho, y la moderación del alcohol, limitar el consumo a no más de 30 ml de etanol al día en varones y no más de 15 en mujeres. En cuanto a las combinaciones de las drogas antihipertensivas, en este esquema, en verde son las que son ideales que se logren hacer, las preferidas, como son el uso de las tres importantes, que son diuréticos, inhibidores del receptor de la angiotensina, bloqueadores de calcio, inhibidores ECA. Y combinaciones entre ellas, los tiazidas con inhibidores ECA, antagonistas del bloqueador del receptor, canales de calcio. Ya menos útiles son, bueno, y lo ideal es que si no responde con una, ir a la segunda, ya vamos a ver en más detalle. Las otras combinaciones no son tan útiles, por ejemplo, beta bloqueadores con canales con los bloqueadores antagonistas del calcio, beta bloqueadores con diuréticos o con inhibidores o bloqueadores del receptor de la angiotensina. Tampoco otros hipertensivos, salvo que hayan fallado los estándares, los tres estándares.